Hola, gracias por acompañarnos en una nueva transmisión en vivo. Gracias por conectarse. Nos alegramos y nos gozamos en saber de lo que Dios está haciendo en las iglesias. Él es bueno, Él se está glorificando y para siempre es su misericordia. Amén. Y les invito a que me acompañen a leer en el Salmo 46. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Amén. Y a continuación nos vamos a gozar con las alabanzas. Amén. Vamos a glorificar y adorar a nuestro Dios. Con ustedes, el grupo de alabanza. Is the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. Tu nombre canto y alumbras toda oscuridad. Proclamaré con todo tu victoria. Te adoraré, te adoraré. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifting high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, let faith be the sword that overcomes the raging sea. Let faith be the sword that calms the storm inside of me. Let it rise. Let faith arise. En fe yo canto y vences toda tempestad. Y a la tormenta en mi interior tú calmarás. Confiaré. En ti confiaré. Hey. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinarás, con la creación me uno al adorarte. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, we praise you. Oh, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida. Los cielos en armonía. A ti adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida. Los cielos
cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifting high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey.
Tú eres digno de ser alabado, poderoso Cristo. Te invito a que en esta tarde adoremos y exaltemos a nuestro Dios Todopoderoso. Él lo hará otra vez en nuestras vidas. Amén. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
Nos hemos gozado con estas alabanzas, pero a continuación prepare su corazón, póngase cómodo, busque su Biblia, que el pastor René va a estar compartiendo con nosotros la segunda parte de la serie Cómo crecer la fe en medio de la tormenta. Con ustedes, el pastor René Rodríguez. Dios les bendiga, amados hermanos, un nuevo día, un fantástico día ahora en este domingo. Creemos que Dios tiene muchas cosas preparadas para cada uno de nosotros en todos los sentidos espirituales, familiares, matrimoniales, congregacionales, ministeriales. Hoy en este día vamos a continuar nuestra jornada en la segunda parte de nuestra serie llamada Cómo crecer la fe en la tormenta. La semana anterior estuvimos hablando acerca del viaje como prisionero del apóstol Pablo, en donde ellos se encontraron en medio de una gran tormenta. Creo que todos estamos claros de lo que tiene que ver el significado de una tormenta en el ámbito espiritual, y por eso ahora en este domingo nos proponemos continuar la segunda parte de cómo crecer la fe en la tormenta. Y para ello quiero tomar un versículo del pasaje completo que tomamos en el capítulo 27 del libro de los Hechos, pero ahora nada más vamos a considerar el versículo número 2, y lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Espero ustedes puedan acompañarme con sus Biblias o sus teléfonos. Dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente la nave. Muy bien. Quiero que comprenda que me propongo llevar un poco de ánimo a las personas que estén en algún tipo de tormenta, de la naturaleza que sea. Pero en el libro de los Hechos, como dijimos la semana anterior, cuando nosotros estudiamos estos pasajes del capítulo 27 y en general cualquier viaje misionero del apóstol Pablo, entendemos que era una tarea muy dura, pero entendemos que el desenvolvimiento de lo que él tenía que enfrentar cada vez eran cosas muy difíciles, y son cosas muy similares a las que el pueblo de Dios ahora en este tiempo, especialmente en tiempo de pandemia, podemos vivir. En mi caso, yo viví una tormenta llamado el COVID-19 o 19, que tiene que ver con el virus que a nivel mundial está azotando a todas las comunidades no cristianas y cristianas. Gente que cree en Dios, como también gente atea. Han muerto, de todo tipo de personas han muerto. Algunos hemos estado muy cerca, otros no, pero quisiera continuar con esta parte, en donde vemos que en este pasaje existen tres cosas bien fundamentales a considerar ahora en esta parte de la primera serie. Uno es la razón, o cuál era la razón de la existencia de ese tipo de tormenta. Número dos, la reacción de la gente cuando se encuentra en ese tipo de tormenta. Es decir, personas buenas, personas malas, personas piadosas, personas justas, ateas, etc. Pero la número tres, el resultado de la tormenta. Lo que la tormenta hace en la vida de los creyentes y la vida de los que no son creyentes. Igual entran en la tormenta, algunos salen, algunos no. Entonces, son tres razones. Una, ¿cuál era la razón? La otra, la reacción de la gente en la tormenta, cómo reacciona en la tormenta. Y la número tres, el resultado de las tormentas. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos enseñó? ¿Cuál fue la lección? Ahora, en el versículo 15, usted, si está conmigo, va a ver que dice que siendo arrebatado, ponga atención, porque en este pasaje hay dos cosas, en este versículo particular, el 15, que quisiera que destacáramos. Dice así: siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ponga atención,
la parte número 1 que quiero que considere del versículo 15 es que ellos dijeron, y no pudiendo poner proa al viento, es decir, no pudiéndole hacer más frente a la tormenta. En la otra parte que quería destacar era que dice, nos dejamos llevar. Es decir, comenzaron luchando contra la tormenta exitosamente hasta cierta medida. Pero después de un pequeño tiempo dentro de esta tormenta, dice que mejor se abandonaron y se dejaron llevar por la tormenta. Eso tiene algo de similitud en las tormentas espirituales, en enfermedades crónicas, enfermedades terminales, o algo que llegó de repente, que nos sorprendió de repente, y que ya estamos y nos encontramos como en medio de esta pandemia. Esa es la forma típica en la que las personas están entrando en esta tormenta del virus, del coronavirus. Cuando usted menos se acuerda de la gripe que usted creía que tenía, está dentro de la tormenta llamado coronavirus. Y una vez dentro, es una de las tormentas más terribles de poder vencer. Dije en mi testimonio, depende de las condiciones en que la persona se encuentre, depende del tiempo y depende de la fortaleza con que uno va a enfrentar la tormenta. Ellos aquí dicen, nos abandonamos. Es decir, ellos perdieron la fe, ya no pudieron hacerle frente. Y entonces dice, nos abandonamos y nos dejamos llevar por la tormenta. Es decir, estaban a merced de la tormenta. Las grandes olas, el viento que partía en la barca, la lluvia, la tempestad que había, el viento con aquel mar frío, océano frío del Mediterráneo, que les cortaba la piel de las manos y la cara, las orejas y la nariz y toda su piel. Era algo terrible, y ellos ya después de remar y remar tratando de sobrevivir y de vencer la tormenta, cuando vieron que era imposible poder vencer la tormenta, maniobrarla, entonces mejor se abandonaron. Pero quiero continuar. Esto es algo de lo que a menudo a muchas personas que se consideran autosuficientes les ocurre. Recuerde que estas personas se encontraban en esta tormenta por haber tomado mala decisión. No de parte del apóstol Pablo, sino del hombre, el guardia encargado de este grupo de soldados que llevaban a Pablo para Roma para ser juzgado, y también de la tripulación del barco. El comandante, por así decirlo, habla con el capitán del barco y le dice, ¿qué dices? ¿Nos vamos o no nos vamos? Y el capitán, pues era un viaje exitoso de dinero para él era un comerciante. Él dice, vámonos, entre más rápido agarro mi dinero. Por lo tanto, sin considerar las palabras de Pablo, que le dice sabiamente, oh varones, quizás no es bueno partir ahora, porque allá dentro del océano nos espera una tormenta. Pero no le hicieron caso. Ese es el tipo de personas que creen saberlo todo, que creen que con el dinero pueden controlarlo todo, y que creen que no hay nada de ningún detalle que se les escape de las manos, y que su sabiduría, por las experiencias que ellos han tenido como marineros o guardias o custodios de soldados, de prisioneros, que no va a pasar absolutamente nada, y se aventuran a este tipo de cosas que terminan en un desenlace muy criminal en contra de personas inocentes. Pero ve usted que en el libro de los Hechos, en el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Es con lo que él termina cuando ya estaban abandonados y estaban siendo llevados por la tormenta. El apóstol Pablo les dice, los anima, se para en medio de ellos y trata de darles ánimo. No un ánimo como digamos por estimularlos y darles esperanza. No,
Cuando el apóstol Pablo se para frente a ellos a darles ánimo, es porque Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, había hablado con él y le dijo: Pablo, no te desanimes, porque tú no vas a perecer y nadie de la tripulación de los seres humanos van a perecer, sino solamente la nave. Entonces él transmite el mensaje que recibió de Dios, a pesar de que él mismo estaba en medio de aquella gran tormenta. Entonces le dice: ten buen ánimo. ¿Por qué Pablo pudo decir esto? Porque en el versículo 22 o anterior a este, el Señor había llegado y le dijo que no iba a morir nadie en aquella tormenta. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta tormenta? Es algo de lo que debemos de preguntarnos. En el versículo 23 dice: porque esta noche, eso es lo que Pablo recibió, dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ponga atención en esto. ¿Quién era César? Era el emperador romano. ¿Dónde vivía? Vivía en Roma. ¿A dónde se dirigía la nave? Se dirigía a Roma. Ahora, vea que quien le dijo a él, no temas, era Dios. Por supuesto que cuando estamos en una tormenta, si recibimos un mensaje alentador de esta naturaleza, como el Señor le dijo a Pablo, yo creo que no hay enfermedad que nos pueda resistir. No hay tormenta que nos pueda confrontar con éxito, porque la palabra de Dios es viva. Y cuando la palabra de Dios viene a nuestros corazones, nos va a fortalecer, nos va a dar ánimo y nos va a dar esperanza. Entonces no hay ninguna destreza ni ninguna destrucción amenazadora que esté frente a nosotros que nos pueda hacer desistir de que existe el poder de Dios para derrotarla. Entonces esto es lo que pasó en la vida de este hombre. Ahora, si usted ve que Dios le dijo a Pablo: hacia allá es donde tú te diriges. Es decir, ¿en dónde estaban? Zarparon de las costas casi del Medio Oriente para ir a Creta. Pero de ahí tenían que doblar para llegar a Europa y enfilarse hacia Italia. Estaba lejos, muy lejos del camino, de la ruta que fuera directamente a Roma, porque tenían que ir a dar vuelta por la isla primero. Pero si usted ve cuando el Señor viene y le dice: es necesario que vayas a Roma, ¿quién lo está enviando? Lo está enviando Dios. Aparentemente, en la tormenta en que Pablo se encontraba en aquel barco, hubiera sido muy difícil poder creer que iba a llegar a Roma cuando estaba enfrente de una tormenta imposible de sobrevivir. Pero Dios es especialista en traernos esperanza en medio del caos y en medio de donde no existe ninguna luz de esperanza frente a lo que tenemos, con lo que tenemos que enfrentarnos. Quizás aquí es bueno hacer una pregunta, o unas 2 o 3 preguntas. Una es: ¿Dios envió a Pablo a la tormenta? No. Fueron las malas decisiones de otros que llevaron a Pablo a la tormenta, y él tuvo que enfrentarla junto con ellos. Pero la tormenta detuvo el plan de Dios cuando Pablo fue metido al barco para llevarlo a Roma. Tampoco, porque Dios, a pesar de la tormenta, iba a llevar a cabo su plan en la persona de su siervo. Y eso puede ser en cualquier tormenta en que nosotros nos encontremos ahora, sea de enfermedad, sea de desastres naturales, o sea de pérdidas financieras, o sea lo que sea, empleo, perder casas, perder todos los bienes materiales que son algo deprimente y que se convierten en tormentas difíciles de poder sobrevivir de alguna manera.
no importa lo que sea, si Dios tiene un plan para con cada uno de sus hijos, de los creyentes que adoramos al Señor, no importa la tormenta en que estemos, si Dios estará con nosotros dentro de aquella situación, seguramente vamos a triunfar siempre. Ahora, si usted considera también que Dios siempre cumplirá su plan y los objetivos divinos a través de nosotros, para su obra, para su pueblo, para la iglesia, para este mundo, aunque todo el infierno se oponga a que no llevemos a cabo el plan de Dios, va a llevarse a cabo el plan de Dios a pesar de lo que el infierno quiera oponerse y de qué manera. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Aunque la muerte era casi inminente para Pablo en medio de aquella tormenta, él creyó a Dios y se empeñó en completar su tarea y su llamado a lo que Dios lo había llamado y se aferró a la vida. No vio el agua y las olas tan grandes. No vio las miserias con las que la tripulación y el ambiente en aquel barco en medio de la tempestad, del viento y del frío, del agua y la lluvia, las olas amenazadoras podían mirarse desde cualquier ángulo del barco. Él creyó más en Dios y se aferró a la vida porque él sabía que había una misión que cumplir en la obra de Dios todavía. Quizás si él hubiera pensado que todo lo que Dios le había asignado a él ya lo había terminado, probablemente él dijo en Colosenses también, de que en Primera de Corintios también, de que fuera bueno irse al cielo para estar con el Señor eternamente. Pero al mirar el trabajo que todavía había que hacer en su comunidad, en su raza, por su nación y por el pueblo de Dios, era mejor estar aquí. Y ahí se nota que él se aferró a la vida, él no tuvo miedo a la muerte en aquella tempestad y él decidió llevar a cabo la obra de Dios. ¿Qué aprendemos en el tiempo de tormentas en donde la muerte es inminente, como en el caso de la tripulación y también de Pablo? Que en nuestra agonía necesitamos fortaleza para esperar en Dios. Es uno de los elementos en la fe que cuando entramos en una tormenta será vital para que nosotros podamos salir avantes en medio de una tormenta. Quiero que entienda que nunca sabremos cuánto tiempo durará la agonía que nos mantiene al límite en una tormenta, en una enfermedad o, como repito, cualquier circunstancia adversa. En nuestra opinión, quizás Dios ya se habrá tardado más de la cuenta, porque estamos al límite de la muerte. Pero note que en el Salmo 27, capítulo 14, dice la Biblia así: aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, vuelve a decir, espera en Jehová. Quizás una de las cosas más difíciles en medio de una enfermedad terminal o en donde la muerte ya está muy cerca es aprender a esperar en Dios. Esa es una de las cosas más terribles. Todos sabemos que una enfermedad acaba con nuestras fuerzas en 3 sentidos. Número 1, acaba con las fuerzas físicas. Número 2, acaba con la fortaleza espiritual. Y también acaba con la fortaleza emocional. Cuando vienen esos momentos de desesperación en medio de la enfermedad, las emociones son quebradas, la fortaleza espiritual es casi por completo destruida, aunque queda algo ahí todavía, y las fuerzas físicas probablemente son eliminadas por completo. Pero, ¿cómo es que la enfermedad o la tormenta acaba con nuestras fuerzas? Vamos a ver cómo Dios entiende esto en nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31, la Biblia dice así. Mire, note, le acabo de decir que la enfermedad y la tormenta destruye las fuerzas del ser humano que está metido en aquella situación en 3 facetas o en 3 formas bien importantes, que es lo más vital con lo que nosotros peleamos en contra de las adversidades.
Uno son la fuerza física, las fuerzas espirituales y las fuerzas emocionales con las que todos contamos cuando estamos sanos. Ahora, pero note Isaías 29, 40, 29 al 31. Él, es decir, Dios, da fuerza al cansado. Cuando entramos en una tormenta difícil, oramos y oramos y oramos, no pasa nada, no viene ningún alivio, entramos en desesperación, entramos en agonía, entramos en un momento en donde comienza a debilitarse nuestra fe, nuestra esperanza, como lo dije en mi testimonio, y entonces lo único que queda en nosotros es un cuerpo y una mente y un espíritu cansado. ¿Por qué? Ya no tenemos fuerzas. Porque ya agotamos casi todos los recursos emocionales, físicos y espirituales con que contábamos. Porque la tormenta es muy fuerte. Pero la Biblia dice que Dios da fuerzas al cansado. Comienza diciendo de esa manera y continúa. Dice, y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Es decir, ya estamos quebrados en bancarrota física, en bancarrota espiritual, en bancarrota emocional. Pero la Biblia aquí dice que Él, en un momento, en medio de la tormenta, va a llegar un momento en que Dios nos va a dar fuerza, nosotros vamos a sentir fuerza, y no solo vamos a sentir un poco de fuerza, nos va a multiplicar las fuerzas. Eso yo lo he sentido. Entonces, y continúa en el versículo 30, dice, pone en comparación a una persona, a un anciano como yo y a un joven. Y dice aquí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes. Pero dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No como las fuerzas que teníamos cuando entramos en la tormenta, nuevas fuerzas. Son fuerzas como de búfalo, fuerzas como de un elefante, fuerzas como de una grúa, en donde todos vamos a poder superar todas las debilidades con las que empezábamos a padecer frente a la muerte en la tormenta. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, Dios entiende por las circunstancias físicas, circunstancias emocionales, circunstancias espirituales por las que nosotros nos encontremos en medio de una tormenta. Es un gran alivio saber eso. Una tormenta en enfermedad termina con casi todos nuestros recursos. Y puede producir mucho temor, puede producir desesperanza, confusión, pero la Biblia dice así. En el Salmo 25, capítulo 25, versículo 3 al 5. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Oiga, ciertamente quiere decir, te lo aseguro, que nadie de la gente que ha confiado en mí van a terminar confundidos. Oiga, que cuando las emociones están debilitadas es en donde una persona puede hasta terminar loco después de una enfermedad, después de pasar por una tormenta, un divorcio, una enfermedad terminal, una operación, operaciones graves, una pérdida de todos los bienes. Todas esas cosas contribuyen y no solo contribuyen, sino aplastan lo que es la fortaleza de un ser humano, en donde en ese tipo de situaciones nota la gente que se cree bien fuerte cuando están bien, cuando lo tienen todo, se creen invencibles, pero llegando a un momento de esos, es en donde todos podemos comprobar cuán frágil es la humanidad de nuestra humanidad. Ahora, también aquí usted ve que en uno de mis días de muerte que yo testifiqué, después de haber pasado por esta enfermedad, porque hablamos de que ninguno de ellos será confundido, dice el Señor. Pero le voy a hablar en un segundo de mi experiencia. En uno de esos momentos que yo hablaba con Dios y Dios habló conmigo,
después de recibir la noticia de Dios de que Él ya me iba a sanar, me mandó a hacer algo. Yo me levanté de donde yo estaba y caminé. Y mientras yo iba caminando, sentí la presencia de alguien que venía caminando junto a mí. Y en determinado momento de esa escena de la que le estoy comentando, el diablo quiso confundirme, haciéndome creer de que no era Dios, sino era Él el que iba junto a mí. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, que le lleva la claridad y la lucidez a pesar de la circunstancia en la que uno se encuentra en la tormenta. Y me dijo, no es Él, soy yo. Yo soy el que estoy aquí. Y volví a caminar de regreso y Él venía conmigo otra vez. Sentía una paz como jamás la había sentido. Sentía una tranquilidad, sentía mi corazón bien fortalecido, bien fuerte. Aún estando todavía en medio de la tormenta, porque eso era como la mitad del tiempo del periodo de mi enfermedad. Entonces es importante comprender, en este caso en el que se encontraba este apóstol, que la tripulación y Pablo habían perdido la esperanza de salir de aquella tormenta, pero Dios, que también había entrado a la barca, Jesús, desde el momento en que el soldado, el guardia y el capitán decidieron zarpar, no solo Pablo y la tripulación entraron al barco, también Jesús entró. Por eso es que a la mitad del camino en la tormenta, Él se le presenta a Pablo y le dice, Pablo, no temas, nadie de los que están acá va a morir. Diles a ellos, recobrad ánimo. Palabras de Dios que pueden cambiar la historia del futuro negro al que nos habíamos empezado a enfrentar en medio de la tormenta. Entonces Pablo le dice a Pablo, no temas. Y Pablo, tú dile a ellos en el versículo 22, pero ahora os exhorto, o es decir, exhórtalos a ellos y diles que tengan ánimo. Palabra ánimo y no temas son una de las cosas vitales que usted puede decirle a alguien en medio de una enfermedad. Como conclusión quisiera decir esto. En una enfermedad de muerte es difícil determinar en qué parte de nuestro destino nos encontramos. No lo podemos saber. Tampoco podemos bajar la guardia y abandonarnos como esta gente en medio de esta tormenta dijeron, nos abandonamos y que nos llevara donde la tormenta quisiera. No podemos hacer eso. No podemos abandonarnos en las manos de la muerte porque nosotros no sabemos si ese tendría que haber sido nuestro final o no. Otra cosa también, simplemente debemos aferrarnos a la vida. Y debemos de luchar, a menos que Dios nos haya dicho concretamente de que ese es nuestro final, entonces debemos de estar conscientes de que vamos a su presencia. Ahora, si eso no es nuestro fin, entonces debemos de aferrarnos a la vida, que Dios tiene algo mejor en el futuro de lo que habíamos tenido. Otra cosa también, si en nuestra vida Dios ya había asignado un llamado, entonces será la voluntad de Él que cumplamos el resto de nuestra misión y debemos de salir victoriosos de la tormenta en que estemos. Él nos ayudará para salir al otro lado. ¿Por qué? Porque nuestra misión todavía no habrá terminado. También Él nos sacará victoriosos de la tormenta para que llevemos un mensaje distinto y más refrescante a este mundo que carece de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Gloria a Dios por su palabra. Le damos muchas gracias por haber estado con nosotros en la segunda parte de la serie Cómo crecer la fe en la tormenta. El próximo domingo tendremos la tercera parte, que es la terminación de esta serie. Pero el pastor René seguirá hablándonos de nuestras experiencias en las tormentas y en los valles. Gracias por haber estado con nosotros y acompañándolos en esta transmisión. Y hasta el próximo domingo. Dios los bendiga.